Hola chicos, ¿cómo están? Voy a iniciar esta presentación de la novela con nuestro primer tema del tercer bimestre. Antes de empezar, pues voy a recordarles que estamos trabajando y que venimos trabajando durante el año el género narrativo, uno de los tres géneros. Luego trabajaremos el género lírico y terminaremos con el género dramático. Como siempre, iniciaremos el tema con un esquema. En este esquema básicamente está todo lo que nosotros vamos a ver en este bimestre de la novela. Es una narración extensa que conjuga la realidad y la ficción, los elementos que la conforman, la estructura que tiene, los temas que podemos encontrar de una novela y el propósito que tiene la misma. Este mapa conceptual ustedes lo van a copiar o lo van a apuntar en su cuaderno. Empecemos a definir la novela. Y para definir la novela yo les voy a dar dos ejemplos. El primero es Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y el segundo es el maravilloso Mago de Oz de Frank Baum. Estas dos novelas son dos novelas reconocidas, las dos totalmente distintas. La primera hace parte del realismo mágico y la segunda es una novela fantástica. ¿Qué tienen en común estas dos novelas? Pues que son narraciones extensas con personajes y situaciones parcial o totalmente ficticios, de mayor extensión, como les decía anteriormente, con una complejidad diferente a los otros géneros. En una novela tú puedes encontrar un cuento dentro de una novela, dentro de una novela puedes encontrar una poesía, dentro de una novela puedes encontrar un ensayo, dentro de una novela puedes encontrar una carta, puedes encontrar un diálogo teatral, porque la novela es muy flexible frente a los otros géneros. En este género se enmarcan unos personajes en una acción y en un orden de los hechos. Como toda la novela tiene un origen, tiene un punto de partida. El punto de partida que nosotros vamos a reconocer siempre va a ser con el ingenioso hidalgo de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, que es la obra cumbre de la literatura española y que abre las múltiples posibilidades formales y temáticas de una novela. Por lo tanto, con ella se inaugura la novela en la modernidad y con ella se inaugura el subgénero de ese género narrativo. Vamos a hablar de los elementos de la novela y en los elementos de la novela lo primero que vamos a tratar es la trama. Nosotros en el cuento encontramos siempre una estructura lineal, inicio, nudo y desenlace. Esa estructura podía variar y los personajes eran pocos y la descripción era muy resumida. En la novela no. En la novela lo que vamos a encontrar son unos capítulos que tienen donde se enmarca la trama. Cada capítulo nos puede presentar diferentes situaciones, un acontecimiento inicial, involucra reacciones y acciones de los personajes. En cada capítulo podemos encontrar o vamos desarrollando la historia, pero dentro de los capítulos pueden ocurrir pequeñas historias que les ocurren a los personajes. Y todo esto, todos estos sucesos que pues obviamente tienen un fin, pues lo determinamos como trama. Eso es una trama, es el conjunto de todos esos hechos que les ocurren a estos personajes. Seguimos con elementos y en el siguiente elemento vamos a hablar del narrador y en esto sí tiene pues obviamente toda la relación con el cuento, porque una novela puede tener un narrador omnisciente que es el que habla en tercera persona, el que conoce los detalles de cada personaje, el tiempo, el ambiente y todo lo que tiene que ver con la historia, pero no hace parte de la historia. El narrador testigo, que es un narrador secundario que relata la historia, puede ser de un personaje cercano y lo habla generalmente en segunda o en tercera persona. Y el narrador protagonista pues es el personaje que vive la historia y narra los hechos que él mismo vive. La diferencia con el cuento es que en el cuento solamente vas a encontrar un tipo de narrador, mientras que hay novelas en las que tú puedes ver que existe el narrador omnisciente y el narrador protagonista, o puede haber un narrador testigo y un narrador protagonista porque varias personas nos pueden contar la historia o la trama de la historia.
Continuando con los elementos, vamos a hablar del ámbito y el ambiente. Y en esto es importante que ustedes los diferencien. Cuando nosotros hablamos de ámbito, hablamos del espacio físico, el lugar o los lugares donde ocurre la historia. Y eso también es particular de la novela y diferente al cuento, porque en el ámbito y en la novela pueden existir muchos ámbitos. El personaje puede estar en un edificio, luego salir a otra ciudad, luego irse para la playa, y cada ámbito puede ser descrito de diferente manera. Como les decía o les mencionaba anteriormente, en el cuento solamente existe un ámbito, un espacio físico que generalmente no es descrito. Y el ambiente es la atmósfera de los personajes o del personaje en los diferentes ámbitos y en los diferentes capítulos y en los diferentes acontecimientos que se desarrollan en la historia. La novela juega mucho con la descripción y es muy importante porque esa descripción me permite conocer cuál es el ambiente que vive el personaje en el momento. Entonces, si el personaje está triste, si el personaje está emocionado, si el personaje se siente defraudado o si por el contrario está motivado. El otro elemento es el tiempo, y el tiempo en la novela transcurre pues en las acciones que ocurren en el personaje. La época también es muy importante porque eso también me define el tipo de novela. Hay novelas que son romanticistas, hay novelas que son costumbristas, otras que son realistas, otras que son de esta época, otras que son bestseller, que digamos que son las novelas que la gente compra porque tienen un reconocimiento publicitario más elevado que las otras. Los sucesos que les ocurren a los personajes también están enmarcados en un tiempo pasado, en un tiempo presente, en un tiempo futuro o en un tiempo determinado. Es decir, en la novela puede existir la cronología o la anacronía. Los dos tiempos los podemos encontrar. La novela tiene muchas características y entre ellas vamos a encontrar que suele consignar con detalle el lugar y la época donde se desarrolla, es decir, vuelvo y les repito, en la novela encontramos todo tipo de descripción porque la intención de la novela es que el lector se involucre con la historia de tal manera que sienta propias las acciones de los personajes. Cuando ustedes encuentran una novela con las cuales su emotividad se relacione, pues obviamente va a ser su novela preferida. La novela puede describir historias simultáneas, historias paralelas y historias que se relacionan, es decir, varios personajes que les ocurren diferentes sucesos y en un momento se conocen o se interrelacionan y sin embargo les siguen ocurriendo distintas o situaciones digamos que particulares de acuerdo a su personalidad, a su situación de vida, y todo eso nos lo da a conocer la trama de la novela. Los personajes son descritos total y completamente física y psicológicamente. Tú vas a saber si el personaje es alegre, si le gusta colocarse sombreros, si le gusta colocarse manillas, si al personaje le gusta tomar té o si definitivamente le gusta salir a caminar. Cada aspecto del personaje es muy marcado, el autor se encarga de marcarlo muy profundamente para que volvamos a lo mismo, ustedes o nosotros nos relacionemos con la historia, con la trama y nos enamoremos del personaje. La novela combina la descripción con el diálogo, generalmente crea su propio mundo narrativo porque dentro de la novela existe su propio mundo, esa es la intención del autor. La novela tiene múltiples personajes, puede manejar varios protagonistas y antagonistas, es decir, no necesariamente tiene que ser una sola persona la buena o una persona la mala. La novela es un género muy completo, te brinda muchas oportunidades y es una manera definitivamente, chicos, en la que ustedes pueden conocer el mundo a través de la lectura. Espero que el video les aporte, les ayude y pues en clase vamos a seguir trabajando fuertemente el tema. Un abrazo.